Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los que están escuchando a esta reflexión semanal que hacemos desde la Fundación Ciudad Refugio, Casa de Refugio como iglesia. Y tratamos de encapsular en 30 minutos un mensaje consistente que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Siempre hemos pensado que el Evangelio debe ser profundamente espiritual y también práctico. Y hoy quería hablarles, tal vez colocando un título un poco extraño, pero va a ilustrar un poquito de lo que vamos a estar hablando. Quiero hablarles a creyentes que están atrapados en un evangelio que promete libertad. Sin embargo, a pesar de lo que leen, de lo que escuchan, en sus vidas hay áreas, hay fortalezas, hay adicciones que les mantienen esclavos. Pueden ser creyentes que amen al Señor con todo su corazón y anhelen hacer las cosas a la manera de Dios, pero hay algo en sus vidas que se repite cíclicamente y que les impide de alguna manera crecer. Ahora, primero que nada, decir que esto no es un caso aislado si usted está pasando por algo así, hombre o mujer. El apóstol Pablo escribió de alguna manera este sermón hace más o menos 2000 años. En el capítulo 7 de Romanos, usted va a encontrar allí de la pluma de este apóstol su lucha personal, su fortaleza, su adicción en este peregrinaje que es la fe. Aún los creyentes y los creyentes genuinos tienen luchas, y este es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Obviamente no voy a hablarle a las personas que están en una adicción y quieren seguir en esa adicción, sino que quiero enfocar este mensaje en personas que saben que tienen una adicción, reconocen que la tienen, saben que están atados, sin embargo quieren con todas sus fuerzas ser personas libres, agradables a Dios en el tema del comportamiento, que sean personas que puedan reflejar en libertad este evangelio poderoso que Cristo nos dejó. Y cuando hablo de adicciones, no estoy hablando de adicciones al alcohol o a las drogas. Podemos hablar de muchísimas adicciones que yo no puedo cubrir en este tema, pero sí estamos hablando de glotonería, de pornografía, de resentimiento, falta de perdón. Estamos hablando obviamente de alcohol, de drogas, problemas de temperamento, cosas que a veces empezaron chiquitas y luego crecieron, cosas que nos revisitan en forma cíclica cada 6 meses o 3, o puede ser algo permanente, algo muy oculto que está allí, que solamente nosotros conocemos. Como repito, hay casos en la Biblia, y muchos, el apóstol Pablo fue uno, de personas que tuvieron luchas personales y al mismo tiempo amaban a Dios con todas sus fuerzas. La iglesia pareciera no resolver el problema y la oración pareciera que tampoco. Han dispuesto de parte de ellos lo mejor en ayunos, repito, en oración. Sin embargo, es como un gigante que se levanta y les abofetea. Tal vez usted no sea ese tipo de personas y usted decir, esto no aplica a mi vida, pero sí sería bueno que lo escuchara, porque estoy convencido de que todos conocemos a alguien que está pasando por una de estas luchas. Ahora, cuando hablo de adicciones, estoy hablando un término bíblico que se describe como fortaleza. Una adicción, desde el punto de vista bíblico, es una fortaleza, y una fortaleza es un área en la que no hemos logrado victoria, es una mancha, un lugar sensible en donde no gobernamos, y obviamente Dios tampoco gobierna. Vamos a hablar de eso. También quiero decirles que toda adicción y toda fortaleza es en sí mismo un problema espiritual, y como es un problema espiritual, y hago énfasis en esto, debe ser tratado en forma espiritual. La fuente que alimenta toda adicción, la fuente que hace que una fortaleza crezca, ese lado oscuro en nuestras vidas,
tiene un alimentador espiritual, por eso debe ser tratado con un remedio espiritual. Ahora bien, su actuar o el actuar de estas personas está claro que avergüenza. A veces es una adicción muy privada que la gente no puede ver. A veces es una adicción que es pública y todo el mundo puede notar. Independientemente de que sea privada o sea pública, quiero volver a repetir el tema. Esto pasa. Esto sucede dentro de la Iglesia de Jesucristo. Y hacer la vista gorda es, yo creo que antibíblico e irresponsable. Por eso, si digo algunas cosas en este mensaje que puedan ser fuertes y directas, la intención es encontrar libertad y ver lo que la Biblia nos dice con respecto a este tema de adicciones. Vuelvo y quiero leer Romanos capítulo 7. Este es el testimonio de Pablo con respecto a este tema y su vida personal. En el versículo 14 y 15 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y en el versículo 15 dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, este es Pablo, un apóstol que está siendo llamado, usado por Dios, y él tiene la honestidad de colocar en una hoja su propia lucha personal, fiera, que él tenía con su carne. Vuelvo y digo, adicciones pueden ser muchas, pero todas tienen que ver con la carne. Y es un tema espiritual. Y Pablo escribe ahí eso y hace pública su lucha, lo cual me sorprende porque lo típico es que todo el mundo oculte lo que hace. Pero en cambio Pablo lo hace público para el bien suyo, para el bien mío. Y él escribe en estos términos y dice: soy un esclavo vendido a un maestro distinto de Dios. Soy un esclavo vendido a un maestro. Llama al pecado maestro y él mismo se considera esclavo vendido a un maestro que no es Dios. Esa era la lucha que él tenía. Y bueno, y más adelante este hombre que pasó en carne propia el tema de las adicciones y estas fortalezas, nos da una explicación de por qué ocurren estas adicciones, por qué ocurren estas luchas, estas fortalezas en su vida y en la mía. En 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5 dice: es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Vuelve y retoma el tema de que nuestra forma de batallar adicciones y fortalezas no es con recursos humanos, es algo espiritual. Dice el verso 4: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir, y ahí menciona la palabra fortalezas. Y dice el versículo 5, muy importante, y ahora vamos a revisar el versículo 5 en un momento, y dice: y de desbaratar argumentos, o de derrumbar argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El versículo 5 vuelve y dice: de derrumbar argumentos, derrumbar altivez y todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios. Está hablando de una guerra, pero es muy importante que tal vez con un ejemplo yo les pueda explicar qué es lo que está tratando de decir Pablo, y en esto creo que él vuelca su experiencia personal. Los que saben, en este momento estamos en proceso de construir la segunda sede de la fundación y estamos en el tema de diseños, el tema de cómo vamos a utilizar los cuartos, especialmente los cuartos de los niños. Si tenemos un grupo grande, la idea es tener un cuarto grande, y si tenemos grupos pequeños de distintas edades, la idea que hemos tenido es de que ese cuarto grande pueda tener un muro divisorio, una especie de persiana que se pueda correr cuando querramos hacer un grupo más grande, y cuando querramos dividir a los grupos según las edades, entonces cerramos, dividimos y tenemos dos grupos pequeños. Uso este ejemplo porque es lo que pasa en la mente de aquel
que sufre de adicciones y de fortalezas. Por un lado, hay un cuarto en su mente donde recibe la palabra, escucha la palabra. Son personas que dan la razón a la Biblia, están en coincidencia con la verdad bíblica. Sin embargo, hay otro cuarto en donde están las verdades familiares, culturales, a veces inclusive la lógica personal, y resulta que Satanás genera una especie como de muro divisorio que impide que la verdad bíblica llegue al resto de las áreas de esta persona. Entonces es muy normal encontrar que las personas que están sufriendo de adicciones no son personas que se levantan contra la verdad bíblica, sino que tienen más bien una mente dividida, una mente que va en dos direcciones opuestas. Es como algo confuso, pero por ejemplo el día domingo pueden ir tranquilamente a una iglesia y ese día pensar a la manera de Dios, pero el día lunes pasan al otro cuarto, no dejan que la verdad que escucharon ese domingo permee el resto de sus áreas, y el día lunes viven como Satanás quiere. Entonces pueden leer la Biblia, pueden orar, pueden ser personas que canten, sin embargo en algún momento esa verdad no trasciende, es como que queda ahí encerrada. Satanás levanta un muro que impide nuevamente que esa verdad llegue al corazón de esa persona. Lo veo a veces en muchachos, muchachas que están en los programas, que mientras están en un ambiente cristiano están protegidos y supervisados, se comportan a la manera de Dios, pero cuando son expuestos ya a otra filosofía o son expuestos a la vida normal, entonces vemos que la verdad no logró trascender en algunos casos al corazón de esta persona y recaen en las drogas y vuelven atrás en lo que antes vivían y vivían mal. Ahora, a veces un cuarto controla la vida de esta persona, el cuarto de la palabra, a veces el cuarto sucio o oscuro, lo llamo yo, controla la vida de estas personas y viven en este vaivén. Un día se comportan como cristianos, al otro día se comportan como personas no cristianas. Yo uso este ejemplo para que usted me entienda. Esto pasa en el área espiritual, pero un ejemplo de la vida real. Esto me ha pasado a mí. Yo llevo ya hace tiempo esforzándome para perder peso, entonces salgo, ando en bicicleta y bueno, como muchos de ustedes que alguna vez se dispusieron a perder algunos kilos, esta es la contradicción y este es el ejemplo, que nos esforzamos, sudamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero luego nos encontramos a las 10 de la noche abriendo la nevera, nos encontramos comiendo fritos o comiendo dulces. Entonces, por un lado hacemos el esfuerzo, por el otro lado borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Esto es un tema hasta gracioso porque hay muchas personas que comen lo que no deben y después piden una Coca-Cola cero, como para tratar de balancear. Aquí en Colombia se dice el que peca y reza empata. Entonces yo puedo rezar y luego puedo pecar y entonces queda balanceado mi ecuación. Esto es un tema, vuelvo y digo, importante, porque cuando hablamos de adicciones y de fortalezas no hay peor consecuencia que esta contradicción. Es decir, que creemos en Dios, que creemos en la palabra de Dios y por el otro lado vivimos una vida con patrones distintos. Y eso es lo que Satanás hace, levanta un muro divisorio que impide que la palabra de Dios llegue. Por eso Pablo dice, derrumben argumentos y levántense contra todo aquello, contra toda altivez, contra cualquier muro que divida. Dejen que la palabra de Dios llegue donde tenga que llegar. Por eso hablamos de religión que no cambia a nadie y hablamos de Cristo que transforma cada aspecto de nuestras vidas. Hay un pasaje que yo comparto a veces cuando hablo de este tema en 2 de Timoteo 3, verso 7, hablando específicamente de unas mujeres que siempre están aprendiendo, dice Pablo allí, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Están aprendiendo siempre, pueden leer, pueden investigar, pueden hablar con propiedad de temas espirituales, pero nunca llegan realmente al conocimiento de la verdad. Pueden estar en seminarios, pueden asistir a la iglesia, pueden
inclusive hasta tener títulos de teología, la Biblia sucia de tanto pasar una página y otra, sin embargo no logran obtener el conocimiento de la verdad. Increíble. Ahora, este tipo de personas, y me refiero a las que están luchando con adicciones y fortalezas, llega un punto en que se cansan tanto, no tanto de una doble vida, sino de no poder vencer, que inclusive minimizan o maquillan el problema. Llegan a excusarse y decir, bueno, no es para tanto, al fin y al cabo hice mi parte, he luchado, esto sigue, y si sigue, pues ¿qué voy a hacer? Entonces, como que se resignan o le quitan seriedad al tema, y yo quiero alertar sobre eso cuando nosotros tratamos de, inclusive a veces, de espiritualizar nuestro pecado, escudándonos en lógica o en buenos sentimientos, o inclusive en sacar un versículo completamente fuera de contexto. Ahora, esto es algo que lo voy a explicar en un momento usando un ejemplo que está en Mateo capítulo 16, del verso 22 al 24. Escuchen bien, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, este es el escenario. Pedro era un hombre que amaba a Dios profundamente, amaba a Jesús profundamente. Sin embargo, Jesús un día se levantó y dijo: me van a crucificar, voy a morir, es necesario que esto pase. Y miren lo que dice la palabra. Pedro lo llamó aparte, llamó a Jesús aparte y lo empezó a corregir. Ahora, no lo corrigió con irrespeto, le dijo: Señor. En pocas palabras le dijo: mira, Dios, yo sé que tú eres Señor, que entiendes muchas cosas, pero hay cosas humanas que tú no entiendes. Y empieza a corregir a Dios. Tal vez con las mejores intenciones. Pedro no quería que Jesús muriera. Tal vez Pedro se sintió por primera vez que había encontrado algo estable y un amigo de verdad, un mentor, un padre. Y dice: no, yo no voy a perder a este hombre. O mejor dicho, tal vez Pedro pensó: le voy a dar una lección a Jesús sobre el aspecto humano de lo que está diciendo, porque evidentemente, por más que sea Dios, no ha logrado entender. Ahora, Pedro es un ejemplo aquí de una persona que coge un versículo fuera de contexto o acomoda la verdad a un pecado personal. Pedro era un hombre con muy buenas intenciones, sin embargo, no había permitido que la verdad saltara de un comportamiento al otro, de un lugar al otro en su mente. Como que Dios decía cosas que no tenían como mucha injerencia en la realidad, entonces Pedro se sintió forzado a clarificarle las cosas. Ahora Jesús le responde y le dice: tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Entonces, en pocas palabras, no tienes la mente de Dios, sino que estás siendo gobernado por la mente de un hombre. Y es importante que cuando hablemos de adicciones, vuelvo y le digo, la verdad prevalezca sobre nuestra opinión, sobre nuestros buenos sentimientos, inclusive sobre lo que consideramos lógica humana. Ya quiero ser muy claro con esto. Yo hace 20 años conocí al Señor. Y hay cosas hace 20 años que no me sonaban, que yo no entendía. Algunas no me parecían, la verdad, voy a ser honesto. Sin embargo, alguien tuvo la generosidad de aclararme cosas. Por ejemplo, me dijo: Douglas, a Dios no le interesa tu opinión, le interesa tu obediencia. Suena brusco decir eso, pero nunca me voy a olvidar de esas palabras. A Dios no le interesa mi opinión, sino mi obediencia. Y entendí que la verdad de Dios es verdad, la entienda o no la entienda. Ahora, fui lo suficientemente honesto para reconocer que mi propia verdad me había llevado a sufrir, que mi propia opinión, mis propios prejuicios me habían llevado por el mal camino. Así que decidí adoptar la verdad de Dios, aun si no la entendía completamente. Claro, ustedes van a decir: pero Dios quiere que lo entiendan. Claro que sí, yo ya pasé 20 años, hoy entiendo un poco más de lo que entendía hace 20 años. Pero independientemente de que yo entienda o no entienda, la verdad de Dios es la verdad. Por eso Él dice: yo soy el camino y soy la verdad. Entonces, cuando dejamos que la verdad de Dios penetre y sea la que instruya y dirija nuestras vidas,
empieza a haber un proceso de libertad. Mientras nosotros coloquemos a Dios en un cuartico del día domingo o de un devocional o de alguna lectura y que querramos quedar bien con medio mundo, entonces adosamos nuestra conversación con un poco de Dios y con un poco de religión, pero al fin y al cabo hacemos lo que queremos. Ahí vamos a tener problemas y vamos a ser personas adictas o sufriendo de fortalezas que gobiernan nuestras vidas. Pero cuando usted acepte la verdad, la historia empieza a cambiar. ¿Qué hacemos para remover ese muro? ¿Se acuerdan de ese muro que divide, que impide que la palabra de Dios llegue a todas las áreas de nuestras vidas? Pues hay un pasaje que quiero ir rápidamente, que está en Juan 8, 31 y 32, dice así. Dijo entonces, escuche bien, Jesús a los judíos que habían creído, había judíos que habían creído en Jesús, y a ellos les dice: si permanecen en mi palabra, serán discípulos, y luego conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dice, pueden creer, lo dice ahí porque eran judíos que estaban creyendo, les dice a ellos, permanezcan en mi palabra, y luego conocerán la verdad, y luego serán libres. Ahora, escúcheme bien. Repito, no tenemos que entender, tenemos que permanecer. Y una de las primeras cosas que Dios dice es, las personas que sufren de adicciones o de fortalezas son personas que no permanecen y no habitan en la palabra, sino son personas que la visitan, son personas que periódicamente leen o periódicamente escuchan, que no tienen una comunión íntima con la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, permanezcan en mi palabra, la entiendan o no la entiendan, aliméntense de ella, hagan el ejercicio de nutrirse diariamente de la palabra, investiguen, escudriñen la palabra. Yo quiero darles una tarea rápida a aquellos que están entendiendo este tema, que me sirvió mucho a mí y les va a servir a ustedes. Hagan un estudio sistemático de la Biblia. Esta semana en particular, lean Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Léanlo todos los días, los 3 capítulos. Dejen que la palabra llegue al corazón, dejen que la palabra les ministre. El capítulo 6 de Romanos habla de nuestra identidad en Cristo. En pocas palabras, no somos lo que hacemos, dice Romanos capítulo 6. No somos lo que hacemos. Podemos cometer errores, sin embargo, en el versículo 11 yo quiero leerles allí, dice, así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, dice Romanos 6:11. Pablo está diciendo ahí, considérense, véanse a ustedes mismos muertos al pecado y véanse a ustedes mismos vivos para Dios. No quiere decir que no existan las luchas, sino básicamente lo que está diciendo allí es que tenemos que mirarnos a nosotros mismos como Dios nos ve. Si usted va a Alcohólicos Anónimos, le van a decir a usted que usted tiene que decir su nombre. Mi nombre es Jorge y soy alcohólico. La Biblia discrepa abiertamente con respecto a eso porque la Biblia dice que no somos lo que hacemos. Si bien podemos tener problemas con el alcoholismo, no somos alcohólicos. Somos hijos de Dios que tenemos un problema y estamos luchando. Es muy importante que usted se vea como Dios lo ve, porque encima el pecado, y esta es la particularidad, corroe el valor humano, corroe el valor que Dios le dio a usted. Entonces, esto es una persona que está encima de luchando con algo, sintiéndose poca cosa. Por eso yo digo y lo repito, nosotros fracasamos, pero no somos fracasados. Por eso Romanos 6 habla de la identidad. Y Romanos 7 habla lo que decíamos hace un momentico sobre el tema de que si bien soy creyente, tengo luchas. Pablo decía, hago lo que no quiero hacer. Quiero hacer el bien, hago el mal. Hago precisamente aquello que aborrezco hacer. Y esa lucha está en el capítulo 7. Y luego Pablo trasciende al capítulo 8. Por eso les digo, lean 6, 7 y 8. Y ahí en el versículo 13 dice, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y ahí Pablo introduce el poder del Espíritu Santo. Vuelvo y digo, esto es un tema espiritual, por eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, porque Dios respalda su verdad y Dios sabe que usted es limitado, yo soy limitado y solos no podemos. Y ahí es donde Pablo dice, yo no pude solo hasta que vino el Espíritu Santo, hasta que vino la verdad y me hizo libre. Miren, hace muchos años tenía problemas con la presión, lo sigo teniendo.
Pero fui al médico y el médico me dijo, tiene que tomarse usted estos medicamentos. Y los medicamentos que me dio para mí eran chino. No entendí, era la primera vez que escuchaba ese tipo de medicamentos. No sabía ni pronunciar lo que me había escrito en la receta, ni mucho menos sabía de qué estaban hechos los medicamentos, ni qué efecto tenían en mi cuerpo. Pero por obediencia a lo que el médico me decía que sabía más que yo, entonces fui y compré verapamilo e hidrocloraticida. Hoy puedo pronunciar estos medicamentos porque llevo años tomándolos, pero en ese entonces no. Vuelvo y digo, la palabra de Dios es la que nos hace libres. Y si usted decide obedecer la palabra de Dios, entonces van a empezar a pasar cosas maravillosas. Ahora quiero ser muy claro, el proceso de libertad siempre será relacional. Si usted quiere ser libre de las adicciones y de las fortalezas, toda esta verdad que yo le estoy compartiendo y que usted va a leer en la Biblia va a apuntar a Jesucristo. Así que no es una cuestión de doctrina, no es una cuestión académica, es una cuestión relacional. La verdad nos va a impulsar hacia Cristo. Por eso en el versículo 36 de Juan 8 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora Jesús agrega que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, porque precisamente la verdad nos va a señalar a Cristo. Una persona que no tenga una relación personal con Cristo no es una persona libre. Una persona que quiera ser libre a través de una fórmula bíblica y sin Cristo, pues no será libre. Toda persona libre tiene una relación personal con Cristo. Y por último, el proceso de libertad lleva tiempo. No hay cuestiones instantáneas. Y quiero alentarle. Usted puede ser perdonado, usted puede creer en Dios, pero va a tener luchas. Dios puede hacer milagros instantáneos, eso sí, pero el proceso de cambio y de libertad lleva tiempo. Un día Dios se acercó a Josué, a Moisés, les dijo, tomen posesión de la tierra que yo les doy hoy. En ese momento, en ese preciso momento, Dios les dio la tierra. Ahora, en ese momento había un decreto que establecía que la tierra ya era de ellos. Sin embargo, se demoraron 7 años en tomar posesión de esa tierra. Dios decreta y determina que tú y yo somos libres, pero debemos permanecer en la palabra y aceptar que el proceso de libertad lleva tiempo. No es de un día para el otro, no es un llame ya, no es algo instantáneo. Va a llevar tiempo cambiar formas de pensar, transformar corazones. Pero en la medida que usted permita que la palabra de Dios trascienda y usted permanezca en esa palabra, sea relacional con Dios, insista a través del tiempo, entonces usted será verdaderamente libre. Quiero alentarle, vamos a estar orando, vamos a eventualmente hacer reuniones de hombres también, si ya se están haciendo reuniones de mujeres. Vamos a estar afirmando esto juntos, unidos, buscando una iglesia que crea que es libre y que también viva en libertad. Así que los dejo con este mensaje. Dios los bendiga. Permítanme orar y ya nos despedimos. Padre, tú prometes, no yo, traer libertad. Dice tu palabra que tú no eres como el hombre que miente o se arrepiente. Tú eres digno de confianza. Señor, hemos creído y hay personas que están escuchando y orando que tienen luchas, así como las tuvo Pablo. Pero dice tu palabra, Señor mi Dios, que tú con el poder de tu Espíritu Santo, a través del poder de tu palabra, de una relación personal con Jesucristo, no solamente has decretado libertad, sino que también traerás libertad. Te pido, Señor mi Dios, que todos los que me estén escuchando no dejen jamás de tener una relación personal contigo. Que no se vuelva una religión, algo esquemático, estructurado, sino algo más bien apasionado y personal. Te pido, Señor mi Dios, que comiences a dar señales de libertad, fortaleza a las personas que escuchan, esperanza, Señor mi Dios. No somos lo que hacemos. Tu palabra dice, Señor, que nos consideremos vivos para Cristo y no muertos para el pecado. Señor, te escogemos a ti como nuestro Señor, dejando a un lado, Señor, al maestro del pecado que gobernaba nuestras vidas. No queremos tener una cabeza, Señor, en donde pensemos una cosa hoy, mañana otra y tengamos direcciones distintas. Queremos una sola dirección, un solo pensamiento, queremos la mente de Cristo.
Te pido, Padre, que lo hagas, eres el único que lo puede hacer, porque el problema de nuestras adicciones es espiritual y tú eres el único que tiene el antídoto. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, nos vemos la semana que viene.